Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Tenemos como fondo en nuestra pantalla esta fotografía del Canal Nacional que va desde el Centro de las Artes, el CENART, hasta Tláhuac, Xochimilco, recorriendo varias alcaldías. Y es un ejemplo de conservación de las aguas. En lugar de entubar los canales, los arroyos, los ríos, hay que preservar, hay que limpiar las aguas y volverlas a su condición natural. Una vez que se limpió el Canal Nacional de todos los desechos que tenía, de las aguas pestilentes, se metieron ahí aguas limpias y ha llegado ahí toda una gran cantidad de fauna, pato, peces, y también se ha desarrollado una gran cantidad de plantas, de árboles. No permitamos que los malos gobiernos, como el gobierno del Estado de México, siga entubando los canales. Aunque sean de aguas negras, hay que limpiarlos y dejarlos en su vocación natural hidráulica. Damos inicio a nuestro programa abandonando un poco la cuestión religiosa y un poquito también el asesinato de Obregón, sin dejar desde luego el Maximato. No podemos dejar de lado el antecedente de la rebelión de la Huertista, porque esta es un elemento histórico determinante en el establecimiento del Maximato, que sigue siendo el basamento político del México del siglo XXI. Para ello nos auxiliaremos de la obra del ingeniero estadounidense John F. Dulles. En el Plan de Veracruz, donde se reconocía a Adolfo de la Huerta como jefe supremo de la revolución, se acusaba a Obregón de los mismos vicios de antidemocracia que éste, y el Triángulo de Sonora en el Plan de Agua Prieta que éste atribuía a Venustiano Carranza. Fue publicado el 7 de diciembre de 1923 en Veracruz, siendo firmado solo por Adolfo de la Huerta. Nunca se ha presentado tan odiosa y tan intolerable la violación a la soberanía del pueblo. Se denunciaba grave fraude electoral en Veracruz para imponer como gobernador a Adalberto Tejeda, que se aprehendió y encarceló al gobernador constitucional de Michoacán, que el ejército violó la soberanía de San Luis Potosí, que se negó el reconocimiento al Congreso local de Zacatecas para establecer ahí un gobierno despótico que apoyaría sin escrúpulos los planes para la imposición, que el gobierno de Coahuila fue destituido. Acusaba a Obregón de organizar al ejército y a la mayoría de los gobernadores para asesinar a los legisladores opuestos a la imposición de calles. Además, Obregón amenazaba y sobornaba a diputados y senadores para crear cámaras legislativas serviles que podrían consumar la imposición de un candidato que desde su origen fue rechazado por el pueblo de manera franca y ostensible. Calles. Se anunciaba que la Suprema Corte había sido hecha a un lado. Se acusaba a Obregón de que al imponer a Calles preparaba su reelección, que la nación rechaza y que nuestra ley condena. Reelección que después se presentó. Dentro de sus propósitos, de la Huerta planteaba el pago en efectivo por las propiedades expropiadas, así dice, propiedades expropiadas, otorgamiento de créditos agrícolas, el voto para la mujer, abolición de la pena de muerte, desconocimiento a gobernadores y legisladores
que respaldaban la imposición. De la Huerta organizó un gobierno en rebelión, nombrando a Rafael Zubarán Capmany como alto comisionado de gobernación, a Juan Manuel Álvarez del Castillo, de Relaciones Exteriores, Prieto Laures, jefe de publicidad de la rebelión, Miguel Palacios Mercado, responsable de finanzas, Antonio I. Villarreal en agricultura, Francisco Oliver, comunicaciones y obras públicas. Empezaron los éxitos de los generales rebeldes. Villanueva Garza tomó Jalapa, Salvador Vega y Bernal, Papantla. En Jalapa fueron apresados 400 hombres, mismos a los que Adolfo de la Huerta les otorgó la libertad, por lo que se pasaron a su lado, y 100 de ellos aceptaron fungir como su guardia personal. Un problema que enfrentó la rebelión fue el de la autonomía de las diversas facciones. Enrique Estrada se proclamó jefe de la rebelión en Jalisco, Zacatecas, Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, obteniendo el respaldo de Salvador Alvarado, quien durante muchos años estuvo en disputa con Obregón. Estrada también obtuvo el apoyo de Manuel M. Diegues, quien fuera opositor al plan de Agua Prieta. Fortunato Maicote recibió un cañonazo de 200,000 pesos para aplastar la rebelión en Oaxaca, pero se volteó al unirse al rebelde García Vigil, firmando un plan independiente de rebelión contra el gobierno. El plan revolucionario de Oaxaca subrayaba que la imposición de calles se hacía por medio de amenazas, cohecho, intimidaciones, asaltos, secuestros y ejecuciones. Asesinatos como el de Francisco Villa, intentos infructuosos en contra de Manuel García Vigil, robo de fondos públicos, fraudes electorales, cuyos responsables eran Obregón y su secretario de Gobernación, Calles. Dicho plan fue firmado el 13 de diciembre de 1923 y reconocía a los grandes generales de división Enrique Estrada, Guadalupe Sánchez y Fortunato Maicote como jefes militares de diversas regiones del país. Una vez ocupada la Ciudad de México, estos 3 generales designarían al presidente provisional, quien de inmediato convocaría a elecciones. Rafael Zubarán Capmany declinó la invitación a firmar el plan de Oaxaca, puesto que he aceptado previamente, decía, el plan de Veracruz. El plan de Veracruz del 7 de diciembre. El general Francisco Serrano respaldó la propuesta de José Vasconcelos, quien afirmaba que sería impropio designar al candidato Calles como jefe militar de las fuerzas del gobierno, por lo que Obregón recibió poderes extraordinarios para dirigir las operaciones bélicas en contra de Estrada, ordenando a Eugenio Martínez trasladar sus fuerzas de Chihuahua a Veracruz, haciéndose cargo de esta plaza. De la Huerta confiaba en que Eugenio Martínez se uniera a él, cosa que nunca ocurrió. Obregón estableció su cuartel en Irapuato, Guanajuato. Calles fue a reclutar campesinos a Monterrey y a San Luis Potosí. Aurelio Manrique Jr., del Partido Agrarista, fue designado gobernador de San Luis Potosí, y Saturnino Cedillo, jefe de operaciones militares en ese estado. En la Ciudad de México, Arnulfo Gómez hostigaba terriblemente a los simpatizantes de la Huerta, a quienes hizo perseguir por pistoleros. Luis N. Morones, disfrazado de mecánico, dirigió a la turba que destruyó para siempre las instalaciones del diario Mañana, cuyo editor, unos días después, fue hallado muerto
en un suburbio de la capital. Una minoría de legisladores pudo dignamente, durante algún tiempo, resistir las duras presiones obregoncallistas. Si Calles ganaba, sus enemigos serían barridos, mientras que si de la Huerta ganaba, todos serían perdonados. Pues esa era la situación que se presentó en México en la rebelión de la Huertista, que tuvo su origen en la imposición que hacía Obregón a Calles como presidente de la República, como su sucesor, cuando todo apuntaba a que el dedo de Obregón señalaría a De la Huerta. Y con esto, decía De la Huerta, Obregón garantizaba su reelección, traicionando a la revolución, cosa que ocurrió varios años después. De esta temática continuaremos hablando con ustedes en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.